Pues buenos días, espero que estéis ilusionados en esta semana, una semana que comienza. Y otro día más que nos podemos reunir en circunstancias excepcionales, pero al menos nos vemos las caras, otros nos veis desde casa, bienvenidos a todos. Y bueno, vamos a poner esta reunión en manos de Dios, vamos a comenzar orando y dándole gracias a Él. Gracias, Padre, por tu benevolencia, Señor, por tu misericordia, la que muestras con cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos estar aquí esta mañana, Señor. Gracias por permitir reunirnos, juntarnos, vernos de alguna de las maneras, Señor, y que nos podamos consolar viéndonos también, Señor. Gracias por la palabra que vamos a poner delante, vamos a exponer, Señor, y ayúdanos tú, dirígenos tú hacia el mensaje que nos quieres dar esta mañana, Señor. Gracias por todo ello, Señor, te pedimos que nos guardes. Amén. Bueno, a lo largo de la vida se conoce gente muy diversa, muy diferente, ¿no? Sí, y cada uno de ellos tiene sus propias circunstancias, su propia idiosincrasia y su propio contexto, ¿no? Hay gente a las que les ha ido muy bien, otros, en cambio, ves que les ha ido muy mal, les ha ido fatal. Ves gente que ha sufrido mucho, por ejemplo, gente anónima, que no es famosa, gente sencilla, que ha perdido muchas cosas. Gente que, por ejemplo, pierde de repente sus posesiones, su casa, sus familiares, pierde un hijo en un accidente, por ejemplo, o el diagnóstico de alguna enfermedad degenerativa, la pérdida de tu cónyuge cuando eres joven, o al menos que puedas pensar que se fue cuando todavía no le tocaba, ¿no? Cosas que nos pueden pasar, tener que irse de tu tierra, de tu casa por el hambre, por las guerras, o simplemente porque no eres de la etnia mayoritaria, entonces te tienes que ir, ¿no? Un gran abanico de situaciones vividas por un gran número de personas, de gente, que a veces te tocan de cerca, porque las conoces, son tus amigos, o son tus familiares, o incluso eres tú mismo, ¿no? Ves personas que sufren varias de estas situaciones. Algunas de ellas son seguidas, una detrás de la otra, ¿no? Van ocurriendo cosas continuamente en su vida y son desgracia tras desgracia, ¿no? Y entonces, cuando conoces estas historias de cerca y ves el sufrimiento de cerca y casi lo puedes tocar porque lo estás viviendo, te preguntas, ¿y Dios dónde está aquí? ¿Qué parte de la ecuación de esta vida está Dios? ¿Dónde le metemos? ¿Dónde encaja Dios en todo esto, no? Porque si uno fuera cristiano llegaría a pensar, bueno, Dios ha abandonado a esta persona, Dios la ha dejado de lado, porque fíjate qué cosas le han pasado, ¿no? Gente sencilla, humilde, que sencillamente, o socialmente hablando, y que aparentemente no tiene un gran impacto a nivel global, ¿no? Hoy vamos a ver una historia de una mujer sencilla, rodeada de personas sencillas, que aparentemente no tienen un gran impacto en la sociedad en la que viven y que pareciera que Dios no estaba interesado en sus vidas. Vamos a ver esta historia. Me estoy refiriendo al libro de Ruth. Podéis abrir vuestras Biblias, quien la tenga. Y vamos a hacer un vistazo a todo el libro. No lo vamos a leer, aunque es un libro que te lo puedes leer en 20-25 minutos con una lectura pausada, normal, sin prisas. La historia de Ruth es una historia que tiene lugar aproximadamente en el año 1100 a.C., en plena época de los jueces. Una época convulsa, una época oscura. De hecho, el libro de los jueces termina diciendo, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es una expresión que se repite tal como está ahí al menos 2 veces en el libro de jueces. Así que dentro de ese contexto de baja moral que reinaba en esa sociedad, violencia, lujuria, contiendas, desorden,
aparece esta historia, la historia del libro de Ruth. Esta historia, una historia que presenta un extraño contraste con toda la situación que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? En vez de guerra, en vez de matanza, en vez de crueldad, en vez de venganza y de intriga política, lo que hay es amor, hay matrimonio, hay una fe sencilla, hay el cultivo de la tierra, que en esa época es muy, muy importante socialmente hablando. Una historia que fue escrita para traer paz a nosotros, a nuestra existencia, y ver las maravillas que encierra para nuestro bien y para nuestra esperanza esta historia. Este libro lleva el nombre de Ruth, pero la persona que lleva el peso de la historia no es Ruth, es Noemí. Más concretamente, todo gira en torno a una idea. Este libro gira en torno a una idea principal, una idea que Noemí tiene muy dentro y de su corazón y que refleja lo que ella pensaba en ese momento. Si vamos al capítulo 1 de Ruth, versículos 19 al 22, vamos a leer este fragmento y vamos a ver qué es lo que Noemí pensaba. Caminaron pues las dos, Noemí y Ruth, estamos en Ruth 1, 19, caminaron hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo, no me llaméis Noemí, no me llaméis así. Noemí significa agradable, amable, placentera, no me llaméis así. Llamadme Mara, que significa amarga, porque todas mis cosas, todas las cosas placenteras mías fueron destruidas. Llamadme Mara. No soy amable ni placentera, ni estoy en esa situación, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena de aquí, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? ¿O por qué me llamáis agradable, amable, placentera? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth la Moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bueno, la historia de Ruth está llena de reveses. En el capítulo 1, Noemí, su esposo Elimelec y sus dos hijos se vieron obligados a abandonar su tierra natal en Belén de Judá a causa del hambre y se fueron a los campos de Moab. Esto está al este del Mar Muerto. Eran unos lugares con unos grandes cultivos. Eran unos grandes campos. Era un lugar fértil en el que había mucha ganadería y sobre todo había muchas ovejas. Pero entonces muere el marido de Noemí, Elimelec, fallece y sus hijos, Mahlón y Kelión, se casan con mujeres moabitas. Una es Ruth y la otra es Orfa. Y durante 10 años de matrimonio, ninguna de estas mujeres tiene hijos. No pueden tenerlos. Y luego, Mahlón y Kelión mueren también y dejan 2 viudas en la casa de Noemí. O sea que ya son 3 viudas las que viven juntas ahora. Ruth se une a Noemí y Orfa se va. Y el capítulo 1 termina con la amarga queja de Noemí. Me fui llena y el Señor me ha traído de vuelta con las manos vacías. El Todopoderoso me ha tratado de forma muy, muy amarga, muy amargamente. Pero el capítulo no termina con amargura. Pareciera que sí, pero es que no. No termina con amargura, sino con un pequeño rayo de esperanza. Venían de una situación de hambre en Moab. Tenían hambre, lo estaban pasando mal y llegan a Belén en un momento de mucho ajetreo. Si habéis estado en las siegas, es un momento en el que no se para. Mucho ajetreo, de aquí para allí. Todavía hoy, incluso con las maquinarias que hay, es un momento que se vive mucho en el campo, ¿no? Hay muchísimo trabajo que hacer, ¿no? Y más en aquel momento que no había tantos adelantos, ¿no? Era más o menos el mes de abril, momento en el que se siega la cebada, en aquel lugar y en aquella época. Y cuando acababan la siega de la cebada, venía la siega del trigo también. Así que es un momento bueno para no pasar hambre.
se trabaja, porque se trabaja, pero es un momento en el que no se pasa grande necesidad. Así que termina el capítulo 1 con un atisbo de esperanza. Venían del hambre y vienen a un lugar en el que se puede segar, es decir, hay abundancia de alimento, se puede comer. Era cierto, llegan a Belén y era cierto que había comida. Dios había provisto comida para el pueblo. En el capítulo 2 volvemos a ver otro rayo de esperanza, porque Booz aparece en escena. Si habéis leído el libro alguna vez, os acordáis de los personajes, ¿no? Booz aparece en escena como un posible esposo de Ruth. Pero Booz no le propone matrimonio a Ruth. De hecho, no hace ningún movimiento, al menos así parece al principio. Así que aquí el capítulo acaba con esta esperanza, una esperanza de un posible encuentro matrimonial entre Booz y Ruth, pero de momento hay incertidumbre y no se sabe bien qué va a pasar. Pero en el capítulo 2 hay una frase que Booz dice a Ruth que va a dar sentido a algo que va a pasar en el capítulo 3 y que da sentido a algo mucho más grande que lo que aparentemente se ve. En el capítulo 2, versículo 12, le dice Booz a Ruth, elogiándola por su comportamiento, le dice: que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Este versículo debemos conectarlo con lo que Ruth dijo en el capítulo 1, versículo 16 a Noemí: iré a donde tú vayas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth está escogiendo el Dios de Noemí. Ruth está escogiendo servir al Dios al que Noemí sirve. Ruth decide dejar su familia, dejar su tierra, toda su parentela, todo lo que ella conoce, absolutamente todo lo va a dejar atrás para seguir a Noemí. No volverá a ver a su familia ni a su tierra, no volverá a ver a nadie que conozca, absolutamente a nadie. Y se va, según lo que nos dice Booz, a refugiarse bajo las alas del Señor, Dios de Israel. Esta figura de refugiarse bajo las alas de Dios es una figura que David usará en varios salmos. Lo usa en el Salmo 17, en el 36, el 57, 61, 63, el 91, aunque no está muy clara la autoría de este salmo, podría ser también de Moisés. Pero el mismo Jesús, en Mateo 23, 37, habla de esta figura de protección bajo las alas cuando habla de Jerusalén, cuando dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Esta figura de protección. Ruth busca la protección de Dios y Booz lo reconoce y la elogia por ello. Vayamos al capítulo 3. Capítulo 3, Noemí y Ruth hacen un movimiento arriesgado. En medio de la noche, Ruth va a Booz en la era, se mete donde duerme Booz, y en el versículo 9 dice Booz: ¿quién eres? Y ella responde: soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Aquí la palabra que se usa para manto es la misma que acabamos de ver que se usa para ala, el ala de protección. Quiero que extiendas tu ala sobre mí como mi esposo. Igual que el Señor extiende sus alas para protegernos cuando buscamos esa seguridad y protección. Lo mismo que Jesús dijo que quería hacer con Jerusalén, ponerlos bajo sus alas. Lo mismo que David escribe en el Salmo 61, cuando dice: oye, oh Dios, mi clamor, atienda mi corazón, desde los confines de la tierra te invoco. Cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca, que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue en el refugio de tus alas. Claro, en nuestro contexto actual, esto que hace Ruth podría parecer inmoral, ¿no? Meterse
donde duerme este señor y ponerse allí en su intimidad, ¿no? Dice, bueno, puedes pensar, bueno, ¿qué va buscando esta mujer, no? Pero Ruth no vive en el año 2020, vive en el año 1100 a.C. y en un contexto geopolítico muy, muy concreto. En esa sociedad israelita lo que Ruth le está diciendo a Booz es algo totalmente común, lícito y completamente moral, moralmente bueno, ¿no? Ruth está invitando a Booz a cumplir la función de pariente cercano. Y como tal, esta acción era totalmente correcta. No está haciendo nada inusual Ruth, no está haciendo nada malo ni feo, ¿no? Extiendes tu ala sobre mí como tu esposo. Cúbreme, protégeme, sé mi redentor, redímeme. Pero justo cuando la tragedia de la viudez de Ruth parece que se va a resolver en una bonita historia de amor, aparece una nube en el horizonte. Hay otro hombre, según la costumbre hebrea, tiene derecho a casarse con Ruth, este hombre. Así que el honesto Booz le va a dar a este hombre la oportunidad legítima de ejercer su derecho. Así que el capítulo 3 vuelve a terminar otra vez con el suspense en el aire. ¿Qué va a pasar ahora? Aparece este hombre, bueno, aquí se puede torcer la historia, ¿no? Y llegamos al capítulo 4. Después de la cita de medianoche en el capítulo 3, Booz va a la puerta de la ciudad donde se resolvían los asuntos oficiales. Así que el pariente más cercano se acerca y Booz le expone la situación. Le dice, mira, esto es lo que hay. Noemí está renunciando a lo poco que podría tener y el deber del pariente más cercano es comprar esa posesión para que la herencia permanezca en la familia de Noemí. Para nuestra consternación, el pariente dice en el capítulo 4, versículo 4, vale, lo voy a hacer, lo redimiré. Y cuando uno está leyendo esta historia, dice, no es lo que nosotros queremos que pase en la historia, no es esto. ¿Cómo que lo va a hacer? Queremos que Booz lo haga. Es decir, las cosas parece que de nuevo van mal para la historia de Noemí. No es esto lo que se supone que tendría que ocurrir. Y la ironía de este revés es que es justo que ocurra esto. Está dentro de la justicia. Este pariente está ejerciendo su derecho. Es justo que ocurra esto, ¿no? Es una justicia inoportuna en este caso, pero es justo, es justo. Pero Booz le dice al pariente, mira, si compras las propiedades de Noemí, te tienes que quedar con la parte viva que viene con esas propiedades. Te tienes que casar con Ruth, la viuda de Mahlón. Esto se hacía para que si a Ruth le nacía un hijo con ese hombre, las posesiones que pertenecían a Mahlón no pasaran a los herederos del marido, sino al hijo de Ruth. Así que por la razón que fuera, este hombre no se nos dice específicamente, aunque hay alguna pista, este pariente renuncia a esta compra y Booz tiene vía libre. Así que por fin vemos que puede llegar al final feliz, ¿no? En esta historia, una historia de amor, con mucho sufrimiento y tal, pero parece que la historia va a tener un final feliz. Fíjate, por fin, por fin. Pero seguimos leyendo. Y hay un detalle muy importante. Ruth es estéril, no puede tener hijos. En el capítulo 1, versículo 4, se nos dijo que ella había estado casada 10 años con Mahlón y no tenía hijos. Puedes pensar que los estériles eran ellos, no ellas. Pero por lo que vamos a ver a continuación, se nos indica que en este caso la estéril era Ruth. Así que volvemos a tener un problema. Y este es un problema grave. Ninguna ley puede resolver esto. Ningún derecho puede resolver esto. ¿Qué vamos a hacer? No tener hijos
suponía que la línea sanguínea de Elimelech se perdería, se iba a perder. No había remedio. Y es que la vida no es una línea recta, tiene muchas curvas, pero al final llegas al destino. Vamos a verlo. Aunque todo a veces puede volver a torcerse. Y llegamos al final del libro. Vamos a irnos al final del libro directamente. Capítulo 4, versículo 13. Nos dice que Booz tomó a Ruth, ella fue su mujer y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Sea Él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz. Entonces Noemí tomó el niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. En el versículo 13 tiene 4 protagonistas. Tenemos a Booz, tenemos a Ruth, tenemos a Dios y tenemos al niño, ¿verdad? Pero en el versículo 14, del 14 al 17, la atención se centra en Noemí y se centra en el niño. Ruth y Booz no vuelven a aparecer ya más en la historia. ¿Por qué? El autor del libro quiere que conozcamos a Noemí de una forma muy concreta. Al principio es una mujer con familia, las cosas más o menos le pueden ir bien, aunque por el hambre se van, y todo se tuerce en relativamente poco tiempo. La cuestión que planea en todo el libro es que la vida no es una línea recta, pero llegas al destino. La historia comienza con la pérdida de Noemí y termina con la ganancia de Noemí. Comienza con la muerte y termina con una nueva vida. Con un hijo. ¿Para quién? ¿Para Ruth? Hombre, en teoría sí, ¿no? Pero el autor nos dice aquí otra cosa. El versículo 17 es el gran destino del largo camino y tortuoso camino de la vida de Noemí. Dice el versículo 17 que las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Le ha nacido un hijo, pero no a Ruth. Dice Noemí. ¿Por qué? Para mostrar que no era verdad lo que Noemí había dicho en el versículo 21 del capítulo 1, que el Señor la había traído vacía de Moab. No era verdad. Ahora se demostraba que eso no era cierto. Cuando toda la vida de Noemí parecía derrumbarse mientras estaba en Moab, fue Dios quien le dio Ruth a Noemí. Sabemos esto por 2 versículos. En el 1:16 aprendemos que detrás del compromiso de Ruth con Noemí está el compromiso de Ruth con el Dios de Noemí. Tu Dios será mi Dios. También en el capítulo 2, verso 12, dice que cuando Ruth llegó a Judá con Noemí, venía a refugiarse bajo las alas de Dios. Por lo tanto, es cosa de Dios que Ruth dejó su tierra y su familia para seguir y para servir a Noemí. Es cosa de Dios. Todo el tiempo era Dios trabajando en la vida de Noemí, todo este tiempo. Incluso cuando ella no se dio cuenta de que esto era así. Da la impresión en el capítulo 1 de que Noemí no le da ningún tipo de esperanzas a Ruth, de que pueda casarse y criar hijos para continuar la línea familiar. Pero todo el tiempo Dios está preservando a un hombre rico y piadoso llamado Booz, que iba a hacer precisamente eso. La razón por la que sabemos esto fue obra de Dios, es que la propia Noemí lo admite en el capítulo 2 y versículo 20. Ella reconoce que detrás del encuentro accidental, entre comillas, de Ruth y Booz, estaba la bondad de Dios que no ha abandonado ni a los vivos ni a los muertos. En la pérdida de la vida de Noemí y Ruth, era Dios el que estaba llevando las riendas de toda su vida. Otro detalle más. ¿Quién fue el que le dio al hijo a Ruth y Booz para que las vecinas pudieran decir que le ha nacido un hijo a Noemí?
En el capítulo 4, versículo 11, la gente del pueblo que estaba en la puerta ora por Booz y por Ruth. Saben que Ruth estuvo 10 años casada sin tener hijos. Entonces recuerdan a Raquel, que Dios fue quien le concedió un hijo a Raquel, tal como se nos dice en Génesis 30, 22. Y oran para que Dios le haga a Ruth lo mismo que le hizo a Raquel. Recuerdan a Raquel y a Lea para que sean beneficiarias de lo mismo, que Ruth sea beneficiaria de lo mismo que fueron beneficiarias tanto Raquel como Lea, ¿no? Y oran para que esto sea así. Y el autor nos quiere dejar muy claro en el versículo 13, ¿quién hace que este niño nazca? Y el Señor hizo que concibiera. Y ella dio a luz un hijo. Por esto sabemos que Ruth no podía tener hijos. Una y otra vez es Dios quien está permitiendo todo lo que ocurre en esta historia. Cuando Noemí perdió a su esposo e hijos, Dios le dio a Ruth. Cuando no pudo pensar en ningún pariente para seguir la línea familiar, Dios le dio a Booz. Cuando Ruth, que era estéril, se casa con Booz, Dios le dio a un niño. Vemos cómo Dios planea por encima de la vida de Noemí. Vemos cómo es Dios el que extiende sus alas para cubrir y proteger a Noemí y a Ruth todo este tiempo. Aunque todavía falta la parte más impresionante. ¿A dónde nos lleva esta historia? Bueno, puedes pensar que es una bonita historia, que acaba bien. Una mujer que no podía tener hijos, al final tiene un hijo, y una abuela que abraza a su nieto, ¿no? Después de una vida de mucho dolor, fueron felices y comieron perdices. Y así para siempre, ¿no? Si esta historia de Ruth acabara en un pequeño pueblo de Judea, con Noemí abrazando a su nieto, bueno, estaría bien, ¿no? Sería una bonita historia para contar. Como una película en la que a algunos se le escapa alguna lágrima, pero el autor no lo deja ahí. Versículo 17 nos dice que este niño, al que llamaron Obed, tuvo un hijo. Tuvo un hijo que se llamó Isaí, es decir, Booz y Ruth tuvieron un nieto que se llamaba Isaí. E Isaí tuvo un hijo, y este hijo se llamó David, el rey David. Es decir, Booz y Ruth fueron los bisabuelos del rey David, y Noemí fue la tatarabuela del rey David. Y entonces de repente se nos abre otra dimensión totalmente distinta, mucho más amplia, mucho más grande, de lo que esta historia en principio nos iba a dar. Es una bonita historia de sacrificio, de amor, de fe sencilla, pero que al final del libro, al final de toda la historia, se nos abre otra dimensión completamente distinta. Todo este tiempo hemos tenido delante y a la vista algo mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Dios no solo estaba bendiciendo a Noemí y a un reducto, a un pequeño grupo de judíos en Belén. No solo estaba haciendo eso, para que se refugiaran bajo sus alas. Dios estaba preparando el terreno para la venida del rey más grande que tuvo jamás Israel, el rey David. Y el nombre de David lleva consigo la idea y la esperanza del Mesías. Un Mesías que trae paz, un Mesías que trae justicia, que trae la libertad del dolor, la libertad del llanto y de la culpa. El libro de Ruth nos enseña que el propósito de Dios para la vida de su pueblo, de sus hijos, es conectarnos con algo mucho más grande que nosotros mismos. Dios quiere que sepamos que cuando le seguimos, nuestras vidas siempre significan más de lo que pensamos. Mucho más. Para los cristianos hay una conexión entre los acontecimientos diarios de la vida y la obra de Dios en la historia. Todo lo que hacemos en obediencia a Dios, por pequeño y insignificante que parezca, es significativo. Lo es.
Como dijo un pastor y escritor, todo esto es parte de un mosaico cósmico que Dios está pintando para mostrar su grandeza y su poder. La satisfacción de la vida cristiana no se entrega ni depende de nimiedades. Servir a una suegra viuda, espigar en el campo, trabajar duro. Si leéis Ruth, estuvo trabajando muy, muy, muy duro para conseguir la comida, esforzándose. Trabajar, espigar en el campo, enamorarse, tener un bebé, formar una familia. Para el cristiano todas estas cosas están conectadas con la eternidad. Son parte de algo mucho más grande de lo que parecen. Hay una esperanza para nosotros que va más allá de un bebé y una abuela feliz. La historia apunta hacia David y David señala a Jesús. Y Jesús señala a la resurrección, cuando Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya han pasado. Jesús es quien extiende sus alas sobre sus hijos, sobre la novia. Él es quien las extiende para que tú puedas refugiarte bajo ellas. Jesús es el que nos redime de nuestra situación de desamparo. Es Jesús el que te ofrece la posibilidad de ser redimido. Es Jesús quien compra tu herencia. Nadie más puede hacerlo. Es Jesús quien te da una nueva vida. Una vida que no está exenta de problemas ni de dolor. Ruth se refugió bajo las alas de Booz y bajo las alas de Dios, pero nadie le pudo quitar el trance de pasar por los dolores de parto, por ejemplo. Sin embargo, ella vivía bajo las alas del Dios de Israel, protegida. Jesús te ofrece esa protección, de no estar nunca más desamparado. Una protección que tiene una dimensión que va mucho más allá de esta esfera física. Una protección que llega hasta la eternidad. Y es que lo mejor está por venir. Esa es la asombrosa verdad de la vida de toda persona que siga a Cristo. Y esta es una gran lección que aprendemos del libro de Ruth. Aunque todo parece un desastre en el día de hoy, lo es. Es un desastre lo que estamos viviendo. Pero será un gran gozo mañana. Lo será. El que vive al abrigo del Altísimo, morará, estará continuamente bajo la sombra, la protección de las alas del Omnipotente, aquel que todo lo puede hacer. Lo mejor está por venir. Así que estemos preparados para disfrutar de eso que está por venir. Amén.